Hoy entonces tocaré el tema la Santa Cena como medio de gracia ordenado por Cristo. Y quiero que vayan a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, verso 22 al 25. Marcos 14, verso 22 al 25. Vean ustedes acá la importancia del por qué entonces nosotros celebramos la cena, el pueblo de Dios alrededor del mundo, y cómo nosotros vemos la Santa Cena como ese medio de gracia ordenado por nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la Escritura: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. ¿Ustedes? Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Dios bendiga su palabra. Señor, gracias. Gracias infinita, Dios, por todo lo maravilloso que eres para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por la bendición, Señor, que hoy podemos recordar ese sacrificio, Señor, en esa cruz por cada uno de nosotros, Señor. Y gracias, Padre, porque lo hacemos a través de este medio de gracia, Señor, la Santa Cena, Dios. Oramos, Señor, que nosotros, cada uno de los que hoy estamos acá, Dios, podamos valorar, Señor, este medio de gracia en nuestras vidas, y que nosotros podamos crecer a través de participar, Señor, de este sacramento. Gracias te damos. Oramos que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, a través de tu santa palabra. En los méritos de Cristo oramos. Amén y amén. La Santa Cena como medio de gracia ordenado por Cristo. La importancia, hermanos, de los medios de gracia, porque son dos, el bautismo y la Santa Cena, para el creyente, hermanos, son vitales. Número uno, para nuestro crecimiento personal como cristianos, pero también son parte de nuestro testimonio ante la iglesia y ante aquellos que demandan razón de nuestra fe. Por eso es que se dicen que estos medios de gracia, hermanos, son señales y sellos del pacto de gracia que me indican que yo pertenezco al pueblo santo de Dios. Por lo cual me generan, hermanos, los medios de gracia, la Santa Cena, el bautismo, me generan una identidad de pertenencia al pueblo de la promesa. Y lo más importante es que estos sacramentos, que estos medios de gracia fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo. De ahí, hermanos, es que nosotros vemos la importancia de celebrar la cena del Señor. Históricamente, hermanos, el pueblo celebraba la Pascua. Una vez al año subía el pueblo a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y esta, hermano, fue de mucha importancia para ellos, porque celebraban con un corderito, y la sangre que era derramada protegía a los israelitas de la muerte.
Cuando nosotros venimos al nuevo pacto en Cristo Jesús, celebramos entonces la cena del Señor, que la instituye Él mismo. Y vean ustedes que Dios toma Cristo toma dos elementos de ese antiguo pacto de la Pascua, toma dos elementos que son el pan y el vino. Y aquí en el nuevo pacto, hermanos, el cordero ya no es aquel animalito, sino que es Cristo. Él mismo es el Cordero de Dios que derrama su sangre por todos, como bien lo dice ahí Marcos y también lo dice Isaías. Cuando nosotros vamos a Isaías capítulo 53, verso 12, en la parte B de este versículo dice: por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y cuando Cristo está instituyendo la cena, ahí en Marcos dice: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Isaías dice: y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mis amados hermanos, amada iglesia, aquí es donde radica la importancia de tomar y recordar este medio de gracia, como lo hacemos hoy, el primer domingo de cada mes, hermano. Recordamos el sacrificio de Cristo, quien pagó por nuestros pecados. ¿A cuántos de ustedes les gusta recordar cosas del pasado? A todos, ¿verdad? ¿Y por qué nos gusta recordar las cosas del pasado? Para sentirnos muchas veces víctimas, porque recordamos solo lo malo, lo que nos hicieron, para ponernos a llorar, para que nos creamos la víctima, para que otros digan: ay, pobrecito, pobrecita. ¿Y por qué muchas veces no nos gusta recordar todas estas cosas buenas? Pues cuando nosotros celebramos la cena, recordamos un acto inmemorable. Recordamos el sacrificio de Cristo, que vino y perdonó nuestros pecados y que no nos pone a llorar, sino que nos llena de alegría, de bendición. Por eso es que cuando se acerca el día de tomar la Santa Cena, nuestros corazones deben de estar preparados, listos para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y en los tiempos bíblicos, la Pascua fue de mucha importancia, hermanos, para el pueblo de la promesa. Pero también en la vida de la iglesia primitiva, cuando vamos a Hechos capítulo 2, capítulo 3, tomar la cena fue de mucha importancia para los primeros cristianos, porque eso fortalecía su fe. Pero también en tiempos de la Reforma, a partir del siglo XVI, fue un punto de suma importancia, hermanos, el celebrar la cena del Señor. Y no es de menor importancia hoy en día para todo el pueblo de Dios que celebra este medio de gracia, lo que es la Santa Cena. Lastimosamente, hermanos, el tema de los medios de gracia hoy en día en la iglesia evangélica, esta ha mostrado un descuido en relación con los sacramentos. Los hemos descuidado, hermano.
Hace muchos años pregunté a un pastor: hermano, le digo, ¿y cuándo celebras la Santa Cena? Y se queda pensando, como queriéndome decir: es que se celebra. Y como no hay yo qué decirme espontáneamente, pues cada 2 años celebramos aquí la Cena del Señor. ¿Cómo te pones a creer, le digo yo, que vas a celebrar la cena cada 2 años? Pero es que mira que de repente es un rito y empieza a excusarse nada más. Entonces, hermanos, pareciera que estos medios de gracia, la iglesia evangélica ha demostrado un descuido en relación a estos sacramentos. Pero si nosotros vamos a las Escrituras, hermanos, vamos a ver a hombres de Dios hablando acerca de este tema. Y debido entonces a la importancia que tiene este medio de gracia, es que encontramos allí al apóstol Pablo exhortando a los hermanos de Corinto acerca de esto. Y quiero que vayan a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 17 al 34. Vean lo que está sucediendo ahí en la iglesia de Corinto. ¿Qué estaba pasando con la Santa Cena? Cuando estaban celebrando la cena del Señor. Pablo, hermanos, tiene que regañarlos, tiene que exhortarnos, y fuertemente, porque se estaban haciendo abusos, estaban cometiendo abusos en la cena del Señor. Y van a ver ustedes lo delicado que es esto, que el apóstol Pablo le dice acá de la siguiente manera. Primera de Corintios 11, 17 al 34, le dice esto: pero al anunciarnos esto que sigue, no os alabo, le dice. Yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. No les alabo esto, porque no os congregáis para lo mejor, dice. Oiga bien esto, sino para lo peor. Están cometiendo un abuso en cuanto a la cena. Pues en primer lugar, dice, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Lo primero, divisiones. Y en parte lo creo, dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, les dice. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, dice, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Vean los abusos que se estaban cometiendo en la iglesia de Corinto. Hermanos, esta era una iglesia que le sacó canas blancas, y si hay verdes, le sacó verdes al apóstol Pablo. Porque este hombre sí luchaba con esta iglesia, hermano. Y miren en qué los encuentra ahí. La pregunta es: ¿sabía la iglesia de Corinto cómo se iba a celebrar la cena del Señor? ¿Sabía o no sabía? Sí lo sabían. Ya Pablo había pasado por ahí instruyéndoles. Dice, y les dice acá: y uno tiene hambre y otro se embriaga. Se dice, hermanos, para algunos investigadores, que muchos salían borrachos de la iglesia. Oiga bien. ¿Por qué? Porque se embriagaban. Usaban buen vino seguramente, a saber con cuántos grados de alcohol. Y salían pero borrachitos, embriagados. Otros salían con la panza bien llena, porque llevaban comida para compartir entre ellos. Pues dice,
¿qué? Dice Pablo, ¿no tenéis casa en que comáis y bebáis? Dice, o menospreciáis la iglesia de Dios, dice, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, los voy a felicitar por eso, qué bien lo están haciendo. No, dice, en esto no os alabo, porque están cometiendo abusos con este medio de gracia tan precioso que es la cena del Señor. Por eso, hermanos, es que somos delicados en cuanto a esto. Por eso es que nosotros tenemos que pensar en cuanto a esto siempre que venimos y celebramos la cena del Señor. Pablo, en otras palabras, le dice que la comunión debe ser un tiempo de autorreflexión sobre nuestros pecados, el sacrificio de Cristo, también en un tiempo para unir al cuerpo de Cristo. Esto es la Santa Cena, le dice. Pero no, la iglesia dice, debe honrar el cuerpo de Cristo mientras se reciben los símbolos de la sangre y el cuerpo de Cristo. Pero para los de Corinto, la cena del Señor, hermanos, era un acto de desunión, más bien en vez de unión. Había sido transformada, hermanos, por la autopromoción de algunos individuos y el egoísmo. ¿Por qué? Porque los ricos comían y bebían de forma desmesurada, mientras que los pobres no recibían nada. Y este comportamiento, hermano, mostraba una fatal, total comprensión del propósito de la cena, que la cena debe reflejar la unidad como un solo cuerpo en Cristo Jesús. Pero la iglesia de Corinto había menospreciado este medio de gracia. Cada quien quería hacer lo que bien le pareciera y se consideraba, hermanos, un rito más sin ningún significado. ¿Cuántas veces he escuchado a personas de la iglesia viendo a la Santa Cena o pensando que la Santa Cena es un rito más de la iglesia? Dice, no, mis amados hermanos, no es un rito más, no es una costumbre más. La cena del Señor es un medio de gracia constituido por nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que al doctor R.C. Sproul le caía tan mal, hermanos, que hubiesen siempre abusivos que le preguntaban y le decían: pastor, ¿por qué no celebramos la Santa Cena con pizza y Coca-Cola? ¿Y qué les decía este hombre? Dice el doctor R.C. que eso, dice, le llenaba de cólera. Dice. Y les decía: porque el Señor no constituyó la pizza ni la Coca-Cola ese día que celebró la cena, sino que dijo, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Vean ustedes qué importante es esto. Hoy en día menospreciamos los medios de gracia, y en el caso de la Santa Cena se menosprecia, y lo hace la iglesia evangélica. Nos hemos despreocupado, lo hacemos como un rito más, y no es así. La pregunta entonces: ¿cuál es nuestra actitud hacia este medio de gracia? ¿Cómo te presentas a celebrar este sacramento? Pablo dice ahí en 1 Corintios 11:26: cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él
venga. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Que la cena del Señor no debe ser tomada a la ligera, ni como un acto rutinario. La cena del Señor es un momento de profunda reflexión, hermanos, sobre el sacrificio de Jesús. Al llegar a la mesa del Señor, debemos asegurarnos, hermanos, de que nuestra actitud sea la correcta, reconociendo el profundo significado de este acto, hermanos. Si no lo hacemos así, corremos el riesgo, hermanos, de participar indignamente, sin la reverencia o la debida reverencia a nuestro Dios, sin pensar lo que estamos celebrando. Cuando venimos entonces, hermanos, a celebrar la cena del Señor, tenemos que venir con esa actitud reflexiva y de reverencia ante Dios. Por eso es que la siguiente parte, cuando Pablo exhorta a los de Corinto, ahí siempre en la primera carta a los Corintios, en el verso 11, 27 al 32, vean lo que dice ahí. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, dice. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué come, hermanos? Juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Antes de participar de la cena del Señor, debemos tomar un tiempo para examinar nuestro corazón, hermanos. Asegurarnos de cómo estamos en nuestro estado espiritual ante el Señor. No se trata, hermanos, solamente de venir y hacer una acción ahí para que me vean, sino que debe ser la actitud, mi actitud con la que me acerco a Cristo a través de la cena del Señor. Cuando venimos a la cena del Señor, hermanos, tenemos que venir con arrepentimiento y gratitud a Dios. Escuche bien esto: arrepentimiento y gratitud a Dios. Estos dos elementos deben de estar presentes en cada uno de nosotros para recordar lo que hizo Cristo por nuestra salvación. ¿Cuál es su actitud al acercarse a la cena del Señor? Como miembros de la iglesia, tenemos que estar conscientes, hermanos, de nuestras acciones. ¿Cómo han sido nuestras acciones durante la semana? ¿Cómo han sido tus acciones ante tu prójimo? ¿Cómo te has comportado ante tu prójimo? ¿Cómo nos comportamos en la familia? ¿Cómo nos comportamos como iglesia? ¿Cuál es nuestra relación personal con Cristo? Como iglesia que participamos de la cena del Señor, debemos de estar conscientes de todas nuestras acciones. Hermanos, cuando nosotros celebramos la cena, estamos reflejando la unidad de la iglesia, que es esencial para el pueblo de Dios y para testimonio del mundo. Tenemos que pensar también, hermanos, si hemos causado divisiones o hemos sido insensibles con los demás. Cuando celebramos la Santa Cena, hermano, tenemos que pensar en esto y corregir nuestras actitudes y restaurar la unidad entre hermanos. Hermanos, muchas veces cómo nos ofendemos unos a otros, cómo ofendemos al prójimo.
Y de repente, hermanos, yo no te veo o no me ve usted insultando a otros o discutiendo con otros, pero con mi mente, con la mente, ¿qué hacemos, hermanos? ¿No es cierto que hasta asesinamos, matamos, destruimos? Solamente Dios sabe qué hay en nuestras mentes. Solamente Dios sabe qué hay en mi mente. Porque muchas veces nuestra mente, hermanos, es una fábrica de maldad. Calvino decía que es una fábrica de ídolos. Pero con la mente, hermanos, nosotros destruimos, destrozamos con solamente pensar en nuestro prójimo. Las actitudes que nosotros tenemos hacia los demás también, hermanos, causan malos testimonios en nuestras vidas. Y es por eso que cuando nos acercamos a la mesa del Señor, tenemos que cambiar esas actitudes. Por eso es que pedimos perdón a nuestro Dios. La cena del Señor, hermanos, es un recordatorio poderoso de lo que Cristo hizo por nosotros. Hoy vimos en la escuela dominical los beneficios de la resurrección. Pregunto, ¿ha sido beneficiado usted con la resurrección de Cristo? Si Cristo no resucitó, hermano, vana es nuestra fe, y deberíamos entonces estar nosotros buscando qué hacer ahora mismo, otras cosas. Porque si Cristo no resucitó, en nada estamos haciendo acá, hermano. Nada estoy haciendo acá. Y por eso cuando venimos a la cena, a la mesa del Señor, recordamos ese hecho poderoso de lo que Cristo hizo por nosotros. Es un momento para reflexionar no solo sobre el sacrificio, sino también sobre cómo vivimos juntos como su cuerpo. Al participar en la cena, tenemos la oportunidad de renovar nuestra unidad, reconciliar nuestras diferencias y vivir de acuerdo con el temor de Cristo en nuestra vida. Por eso, hermanos, celebramos la cena del Señor, no como un rito más, no como una tradición más, sino que esto, hermanos, debe de causar un efecto en nosotros, un cambio de vida, una actitud de gratitud ante el Señor, una actitud de servicio a los demás, una actitud de honrar y glorificar a nuestro Dios, una actitud de llevar el evangelio de Cristo a otras personas, una actitud de misericordia hacia otros, cuando usted y yo celebramos la cena del Señor. ¿Estamos viviendo de manera, hermanos, que tu vida refleja la unidad y el respeto que Cristo pidió? ¿Qué hace Cristo ahí? Y mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, y bebieron de ellas todos. ¿Y qué les dijo? Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y de cierto os digo, dice, que no beberé más el fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Otra vez lo beberemos, celebraremos la cena con nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo, hermanos, en tu vida
que necesita ser corregido, es el momento hoy de arrepentirse y buscar la restauración de su vida en Cristo Jesús. Hoy debes de participar de la cena con un corazón limpio y dispuesto a honrar a ¿quién, hermanos? A Cristo. Honrar a Cristo en nuestras vidas. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos celebrado Santa Cena? Hemos participado de la mesa sin conocer, sin discernir qué es lo que significa. ¿Cuántas veces lo hemos hecho también como una excusa para que los líderes, para que el pastor no te corrija? ¿Cuántas veces lo hemos hecho así? Para que no te digamos nada. Si participaste de la cena, entonces yo puedo decir, pues sí, está bien. Pero es para eso que vamos a participar de la cena del Señor. Vamos a participar de la cena del Señor con un corazón limpio y dispuesto a honrar ¿a quién? A Cristo. Poniendo nuestros ojos ¿en quién? En las cosas de arriba, en Cristo Jesús, en nuestras vidas. Honrar a Cristo y a tus hermanos también como un testimonio de la fe. Cuando celebramos la cena del Señor, hermanos, tenemos que valorar el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Al celebrar la Santa Cena, hermanos, esto nos debe de llevar a una vida de gratitud y entrega al Señor completamente, hermanos. Ese es el deseo, ese fue el deseo de nuestro Señor Jesucristo, de celebrar la cena con sus discípulos y decirles, hagan esto siempre en memoria de mí. Ese fue el deseo de los primeros cristianos. Gratitud y entrega al Señor. Ese fue el deseo de los grandes reformadores. Gratitud y entrega al Señor. Ese fue el deseo del apóstol Pablo. Gratitud y entrega al Señor. Y ese es el deseo de Dios, de Cristo, para la iglesia contemporánea. Gratitud y entrega al Señor. Así es que, mis amados hermanos, cuando celebramos la cena del Señor, estamos recordando ¿a quién? El sacrificio de Cristo sobre nuestras vidas. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que la beba de nuevo en el reino de Dios. Amén. Espero, hermanos, que un día usted y yo la bebamos juntos en el reino de Dios. ¿Con quién? Con Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús,